Imagina que cada evento en tu vida tiene un propósito. Cada encuentro, cada obstáculo, cada pérdida. No son errores. Son piezas exactas de un rompecabezas que aún no comprendes. Suena difícil de creer, ¿no? Que el caos tenga orden. Que el dolor tenga sentido. Pero los estoicos lo sabían. Sabían que el universo no se equivoca. Que lo que te ocurre es precisamente lo que necesitabas. Imagina que todo lo que te pasa tenía que pasar. Cada golpe, cada pérdida, cada caída. Y si el universo no te está castigando, sino moldeando. Había una vez un hombre llamado Eudoro. Nadie sabía bien de dónde venía. Era de esos rostros que parecen haber existido desde siempre, sin un punto de origen, sin una historia contada en voz alta. No tenía lujos, ni fama, ni muchos amigos. Pero donde quiera que caminara, lo hacía con la calma de quien ya había sobrevivido a una tormenta que los demás aún no conocían. Eudoro vivía solo en una pequeña casa de madera al borde del monte. Todos los días, sin falta, se levantaba antes que el sol, se sentaba en la misma silla, con el mismo cuaderno de tapas gastadas, y escribía en silencio. Nadie sabía qué escribía. Algunos decían que eran recuerdos, otros creían que eran cartas que nunca enviaría. Pero en verdad, eran confesiones. No al mundo. A sí mismo. A sus 61 años, Eudoro no había dejado una herencia material. No tenía hijos, ni esposa, ni bienes notables. Solo tenía sus manos curtidas por el trabajo, sus ojos cansados por el tiempo, y su mente, aún más viva que la de muchos jóvenes que pasaban frente a su ventana con audífonos puestos, caminando sin escuchar nada. Un día, un joven del pueblo, intrigado por aquel hombre silencioso que parecía saber algo que los demás no, decidió acercarse. Se llamaba Dariel. Tenía 24 años, y cargaba con una ansiedad moderna, prisa por triunfar, miedo a fracasar, dependencia de la validación externa, y una incapacidad creciente para estar en silencio. ¿Eudoro?, dijo Dariel desde la verja. ¿Puedo hablar contigo? El viejo levantó la mirada y sonrió como quien reconoce un eco. Claro, hijo. Pasa. Dariel entró y, sin saber por qué, se sintió desnudo. No por la falta de ropa, sino por la falta de máscara. Allí, frente a Eudoro, no podía fingir que sabía quién era. No sé qué hago aquí, confesó. Solo, estoy cansado. Me siento vacío. Me esfuerzo todos los días, pero nada parece suficiente. Eudoro asintió. Te entiendo. ¿De verdad? Pero tú pareces estar en paz. ¿Cómo lo haces? Eudoro lo miró con una ternura casi paternal y señaló la silla frente a él. Siéntate. Esto puede tardar. Dariel se sentó. Eudoro cerró su cuaderno, como si lo que iba a decirle no necesitara escribirse. Cuando yo tenía tu edad, empezó, creía que la vida era una carrera. Me levantaba con una meta distinta cada semana. Quería dinero, luego amor, luego reconocimiento, luego aventura. Vivía en una constante persecución de algo que nunca sabía definir, pero que me prometían que era importante. Dariel asintió. Era exactamente lo que sentía. ¿Y qué pasó?, preguntó. Un día me enfermé. Gravemente. Y nadie vino a verme. Ni los amigos con los que salía, ni la gente que me aplaudía cuando hacía algo notable. Me di cuenta de que había construido mi vida como un edificio hermoso, pero sin cimientos. Bastó una sacudida, y todo se vino abajo. Guardó silencio unos segundos. Cuando salí del hospital, no volví a ser el mismo. Decidí empezar de cero. No en otro país, ni con otro trabajo, ni con otra pareja. Empecé de cero, dentro de mí.
Dariel lo miraba con los ojos bien abiertos. ¿Cómo haces eso? Eudoro respiró profundo. Primero, me senté conmigo mismo. Y escribí todo lo que no quería ver. Todo lo que me dolía. Todo lo que fingía no importarme. Todos los lugares donde me escondía cuando no quería sentir. ¿Y luego? Empecé a desaprender. Todo. La idea de éxito que me habían vendido. La noción de amor como algo que debía completarme. La obsesión con demostrarle algo al mundo. Me quedé solo. Y fue duro. Pero en esa soledad encontré algo que no se ve cuando uno está rodeado de ruido, a mí mismo. Dariel bajó la mirada. Había algo de verdad en esas palabras que le quemaba por dentro. Pero, ¿no te dio miedo? Sí. Mucho. Pero aprendí que el miedo es solo un guardián en la puerta de algo valioso. Si tienes miedo de verte por dentro, probablemente ahí está tu tesoro. El joven se quedó callado. La conversación parecía más una clase que una charla. Eudoro lo miró y añadió. Te voy a decir algo que me costó 20 años entender, no estás roto. Solo estás desconectado. Has puesto tanto afuera, en el teléfono, en las redes, en los demás, que has olvidado cómo es estar dentro de ti. ¿Y cómo reconecto? Con silencio. Con hábitos. Con tiempo. Nadie te va a regalar eso. Es un trabajo tuyo. Y no va a darte likes, ni seguidores, ni premios. Pero va a darte algo que nadie puede quitarte, paz. Eudoro se levantó y caminó hacia una repisa. Sacó un cuaderno nuevo y se lo dio a Dariel. Empieza hoy. No escribas lo que haces. Escribe lo que sientes. Aunque sea incómodo. Aunque sea feo. Especialmente si es feo. Ahí está la verdad. El joven tomó el cuaderno como quien recibe una llave. Gracias, Eudoro. No me agradezcas. Solo prométeme algo, no huyas de ti. Dariel se fue. Y esa noche, por primera vez en años, apagó el teléfono. Se sentó en su cuarto, abrió el cuaderno y escribió. Lloró. Se quebró. Se abrazó. Y al terminar, algo dentro de él había cambiado. No era una solución mágica. Pero era el inicio. Pasaron los meses. Dariel regresó a ver a Eudoro muchas veces. A veces para hablar, otras solo para sentarse en silencio. El viejo nunca imponía nada. Solo sembraba preguntas, como semillas. ¿De quién estás esperando aprobación todavía? ¿Qué parte de ti sigues escondiendo? ¿A quién necesitas perdonar para seguir caminando? Y cada pregunta era una puerta que Dariel debía decidir si abrir. Un año después, Eudoro enfermó. Esta vez, su cuerpo ya no resistía. En su cama, con la misma serenidad de siempre, le dijo a Dariel. No tengas miedo a que la vida duela. Teme solo a no vivirla de verdad. ¿Te vas a ir, Eudoro? Me voy a ir de aquí, sí. Pero lo que te di, eso no se va. Porque no era mío. Era tuyo. Yo solo te ayudé a recordarlo. Eudoro murió una mañana de otoño. No tuvo funeral masivo, ni noticias en la prensa. Pero dejó algo más profundo que una tumba, dejó huellas en corazones. Dariel tomó su lugar en la casa. No porque quisiera imitarlo, sino porque entendió que el legado más real no es lo que dejamos, sino lo que despertamos en otros. Comenzó a recibir a quienes se sentían perdidos. No daba consejos vacíos. Solo compartía silencios. Y cuando era el momento, ofrecía un cuaderno. Uno nuevo. Siempre nuevo. Como cada día. Años después, alguien le preguntó a Dariel quién había sido Eudoro realmente. Y él respondió.
Eudoro era un espejo. Me mostró quién era yo, cuando yo no podía verme. El tiempo había pasado, pero la presencia de Eudoro seguía viva entre los muros de aquella casa de madera al borde del monte. Aunque ya no respiraba, su esencia se aferraba a cada rincón, como una brisa invisible que acariciaba los pensamientos. Dariel se había quedado allí, no por nostalgia, sino por propósito. Porque había comprendido algo que no muchos llegan a entender: el verdadero maestro no te entrega respuestas, te entrega una dirección. Los días de Dariel se parecían mucho a los que vivió Eudoro: madrugadas en silencio, escrituras sin audiencia, caminatas sin destino. Pero algo había cambiado en su interior. Ya no buscaba, encontraba. Ya no perseguía, esperaba. Y en esa espera, llegaban personas. Primero, 1 o 2. Luego, 3 más. Luego, una mujer que lloraba por dentro pero reía por fuera. Luego, un hombre que lo había tenido todo y se sentía vacío. Luego, una adolescente que no sabía por qué se odiaba. Todos distintos, todos iguales. Todos, de alguna manera, rotos. Y él los recibía como Eudoro lo había hecho con él, con escucha. Una tarde, Dariel sacó una caja que había encontrado bajo la cama de Eudoro. Estaba cubierta de polvo y cerrada con un pequeño candado. No tenía llave, pero la madera estaba vieja, y con cuidado, logró abrirla. Dentro había varios cuadernos. No 1 ni 2. Decenas. Todos escritos con la misma letra pausada, firme, introspectiva. Eran los diarios de Eudoro. Dariel los tocó con reverencia. No como quien descubre un tesoro, sino como quien halla las cenizas de un fuego sagrado. Pasó noches enteras leyéndolos. Y fue entonces cuando conoció al Eudoro que nadie había conocido: el joven confundido, el hombre enamorado, el trabajador agotado, el enfermo aterrorizado. Cada página era una confesión. No para el mundo, sino para él mismo. Porque Eudoro, incluso al final, había entendido que el verdadero trabajo no era ser perfecto, sino ser honesto. En uno de los cuadernos, Dariel encontró una página que lo estremeció. Si algún día alguien lee esto, que no me admire, que no me imite, que se mire a sí mismo y encuentre su propio silencio. Yo solo fui un hombre que se cansó de correr. Y en la quietud, al fin, me encontré. Esas palabras lo marcaron. No eran poéticas. Eran verdaderas. Y Dariel entendió algo: su misión no era contar la historia de Eudoro. Era invitar a otros a escribir la suya. Asterisco asterisco. Así nació lo que con el tiempo el pueblo llamó la Casa del Cuaderno. No era un centro terapéutico, ni un lugar de retiros espirituales, ni mucho menos una moda. Era un espacio. Uno real, sin estructuras comerciales. Un refugio sin cartel. Solo una casa al borde del monte donde se recibía a quien necesitara encontrarse. La única condición: escribir. No para publicar. No para compartir. Solo para vaciar el alma. Como había hecho Eudoro. Dariel no cobraba. A veces le dejaban frutas, a veces le dejaban libros. Pero nada era obligación. Porque la transformación real no se vende. Solo se ofrece. Los visitantes venían de todas partes. Algunos se quedaban un día. Otros, una semana. Algunos volvían. Otros no. Pero todos se llevaban algo invisible, el eco de su propia voz interior, esa que habían silenciado durante años con ruido externo. Una tarde, llegó un hombre mayor. Caminaba con dificultad. Se llamaba León. Había sido militar. Su rostro estaba endurecido por el deber, su espalda recta por el hábito. Pero su mirada estaba cansada, como quien lleva años sin dormir de verdad. ¿Es aquí?, preguntó desde la entrada.
¿Dónde uno puede dejar de mentirse? Dariel, como siempre, sonrió sin dar respuestas. Solo le ofreció el cuaderno. León entró. Se sentó. Y no habló por 2 días. Solo miraba el monte. En la tercera madrugada, empezó a escribir. Lo hizo temblando. Y al terminar, se levantó, caminó hasta Dariel, y con voz entrecortada dijo: escribí por primera vez lo que vi en la guerra. Lo que hice. Lo que callé. Ya no quiero llevarlo conmigo. Lloró. No como niño, ni como débil. Como humano. Y cuando se fue, dejó su medalla sobre la mesa. Ya no necesito que el mundo me valide. Necesito perdonarme. Dariel guardó la medalla en una caja. No como trofeo, sino como símbolo. Cada objeto que la gente dejaba era una renuncia, a una máscara, a un peso, a una ilusión. Pasaron los años. Y un día, Dariel comenzó a envejecer. No de forma trágica. De forma natural. Como todo lo que había aprendido. Su cabello se llenó de canas. Sus pasos se hicieron más lentos. Pero su mirada, esa era más clara que nunca. Empezó a escribir sus propios cuadernos. No como imitación, sino como ritual. Sabía que un día, alguien más llegaría, buscando, como él había buscado. Y quería dejar un mapa. Uno de sus textos decía: no soy guía, ni sabio, ni sanador. Solo fui herido. Y aprendí a no huir. La vida no se trata de ganar. Se trata de recordar. Y en cada página que escribo, dejo un faro. No para que me sigas, sino para que no te pierdas. Una mañana, llegó una joven con una maleta. No parecía perdida, pero sí cansada. Me llamo Alma, dijo. Mi padre solía hablarme de un hombre llamado Eudoro. Me decía que cambió su vida. Que lo ayudó a enfrentarse a sí mismo. Y cuando murió, encontré una carta donde decía que si alguna vez me sentía sola, viniera aquí. Dariel la miró en silencio. Ella continuó. Ese hombre era mi padre. Se llamaba Dariel. El corazón de Dariel se detuvo un segundo. La miró como quien ve el futuro y el pasado en un solo rostro. Tu padre fue el hombre más valiente que conocí. Alma sacó una hoja arrugada. Era la carta. Hija mía, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy. No quiero dejarte un camino trazado, ni una herencia material. Quiero dejarte algo más profundo, la posibilidad de encontrarte. Ve a la casa del monte. No busques a nadie. Busca en ti. Ahí empezó todo para mí. Ahí puede empezar para ti también. Dariel lloró por primera vez en años. Tu padre fue mi primer visitante. Y ahora, tú estás aquí. Le ofreció el cuaderno. ¿Y qué hago con esto? Lo mismo que hicimos todos los que llegamos sin saber por qué, escribir lo que duele. Escribir lo que no quieres ver. Y permitir que eso te muestre quién eres. Los días pasaron. Alma escribió. Lloró. Rió. Y se quedó. Como se había quedado su padre. Como lo había hecho Eudoro. Y una mañana, Dariel no despertó. Su cuerpo descansaba como quien al fin termina una larga travesía. Alma lo encontró. No gritó. No se quebró. Lo cubrió con una manta, encendió una vela, y se sentó junto a él. No dijo nada. Porque no hacía falta. Luego, abrió un nuevo cuaderno. En la primera página escribió: Hoy, Dariel partió. Pero no se fue. Porque lo que deja un hombre que vivió desde el alma, no muere. Solo cambia de forma. Ahora me toca a mí. No para seguirlos, sino para serme fiel.
Así comenzó un nuevo ciclo. Y la Casa del Monte sigue allí. Sin cartel. Sin anuncios. Sin aplausos. Solo cuadernos. Solo almas que se atreven a mirarse. Solo silencios que se transforman en verdad. Porque como decía Eudoro, el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y el mapa, lo escribes tú. Alma se quedó. No por obligación, sino por resonancia. Había algo en ese lugar, en esos árboles silenciosos, en esas paredes cubiertas de musgo, que no solo le hablaban, le recordaban. Su padre, Dariel, ya no estaba en cuerpo. Pero sus cuadernos, sus pasos marcados en las tablas, sus pequeñas costumbres, aún danzaban en el aire. Y cada gesto que ella hacía, encender la vela al amanecer, calentar el agua con leña, dejar abierta la puerta principal, era una repetición que no dolía, sino que acompañaba. El primer invierno fue difícil. El frío calaba no solo en los huesos, sino en la fe. Hubo noches en las que se preguntó si valía la pena quedarse. Si no era mejor bajar del monte, buscar un trabajo, una vida más parecida a la que el mundo premiaba. Pero cada vez que pensaba en irse, algo dentro de ella se resistía. Como si una raíz invisible la sujetara desde el alma. Y entonces, una tarde, sucedió algo. Una niña apareció sola, mojada por la lluvia. No hablaba. Solo extendió una hoja. En ella, escrito con una letra torpe, decía: mi mamá lloraba todas las noches. Yo no sabía qué hacer. En su cajón había una nota que decía: si algo me pasa, llévala al monte. Así que vine. La niña se llamaba Lía. Tenía 8 años. Y su madre, según supo Alma después, había terminado con su vida una semana antes. Alma no sabía cómo actuar. No era guía. No era terapeuta. Solo era una mujer con heridas que aún no cicatrizaban. Pero entonces recordó lo que había aprendido con su padre: no hacía falta saber. Hacía falta estar. Lía se quedó. No hablaba mucho, pero escribía. Dibujaba. Jugaba con los insectos. Miraba las hojas caer como quien ve el tiempo pasar. Alma no le impuso nada. Solo la acompañó. Y poco a poco, la niña comenzó a sanar. No con palabras, sino con presencia. Porque a veces, la cura no es decir, es compartir el silencio. Con los meses, Lía comenzó a reír. A cantar. A correr. Y una mañana, cuando Alma le preguntó si quería volver a la ciudad con sus tíos, ella dijo: aquí es donde siento que mi mamá me escucha. Y entonces, Alma comprendió. El legado no era un cuaderno. Ni una casa. Era un espacio sagrado donde el alma podía quitarse la armadura. Donde el dolor era bienvenido. Donde no se ofrecían respuestas, sino refugio. Asterisco asterisco. Pasaron los años. Y con ellos, la Casa del Monte comenzó a cambiar. No en estructura, sino en espíritu. Cada persona que llegaba, traía consigo un universo. Algunos venían huyendo. Otros, buscando. Pero todos, sin excepción, encontraban algo, a sí mismos, en la forma más honesta que jamás habían visto. Alma nunca se proclamó maestra. De hecho, ni siquiera se consideraba continuadora de Eudoro o de su padre. Solo era una mujer que había aprendido a no escapar de sí. Y eso, en un mundo que te empuja a distraerte, era suficiente. Una noche, llegó una mujer con las manos vendadas. Había intentado quitarse la vida. La trajo su hermana. Estaba pálida, sin brillo en los ojos. No quiero hablar, dijo apenas bajó del auto. Solo quiero dormir hasta que todo pase. Alma le ofreció un cuaderno. Entonces escribe. Aunque sea una sola palabra.
aunque sea solo para maldecir. Aquí no hay juicio. La mujer no escribió el primer día, ni el segundo. Pero en la tercera madrugada, mientras el sol apenas despuntaba, bajó las escaleras, se sentó frente al fuego y empezó. Al principio eran garabatos, frases sueltas, luego párrafos, luego cartas. Lloraba mientras escribía, pero no paraba. 3 semanas después, dejó sobre la mesa un cuaderno completo. En la tapa había escrito: "Este no es un diario, es un exorcismo". Y se fue, sin decir adiós, sin necesidad de hacerlo, porque la casa no era un albergue, era una estación del alma, un punto donde algunos bajaban antes de seguir. Asterisco asterisco. Un día, Alma encontró algo escondido entre los últimos cuadernos de Dariel. Un sobresellado. En él, una sola frase: "Si algún día dudas de ti, lee esto". Lo abrió con las manos temblorosas. Era una carta, escrita con la letra que conocía de memoria. La letra de su padre. "Hija, si esto llega a tus manos es porque te has quedado. Porque tu corazón ha entendido lo que el mundo olvida, que el dolor compartido no se multiplica, se diluye. Quiero que sepas que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, ni sabia, ni guía. Solo presente. Porque el alma de quien busca no necesita respuestas. Necesita espejo. Y tú, sin darte cuenta, ya lo eres". Lloró. Como hacía tiempo no lo hacía. No por tristeza. Por reconocimiento. Porque comprendió, por fin, que no necesitaba permiso para continuar el legado. Los cuadernos se apilaban. Alma comenzó a organizarlos. A ponerles fechas, nombres, si los visitantes lo permitían, pequeñas descripciones. Era como un archivo de almas. Un registro silencioso de procesos humanos. Y un día, mientras pasaba las páginas, sintió una idea germinar. ¿Qué pasaría si parte de estas palabras llegaran a otros? No como enseñanza, sino como espejo. Consultó con algunos antiguos visitantes. Muchos aceptaron que sus textos, o fragmentos de ellos, fueran publicados de forma anónima. Así nació un libro, El Cuaderno del Silencio. Era una recopilación de pasajes escritos en la Casa del Monte. No se vendía en librerías. Solo se compartía por donación o se regalaba a quienes llegaban. Pero de algún modo, comenzó a circular. Y con él, nuevas personas llegaron. Una mañana, un joven tocó la puerta. Llevaba una mochila rota y un cuaderno en la mano. Lo encontré en un banco, en una estación. No tenía nombre. Solo una nota que decía: "Si esto te encuentra, es porque debes escribir lo que aún no puedes decir". Y entonces busqué. Y llegué hasta aquí. Alma lo miró en silencio. El cuaderno que traía era uno de los originales de Eudoro. Reconocía la caligrafía. Y entendió, los cuadernos estaban viajando. Como semillas en el viento. El joven se quedó un mes. Escribió. Lloró. Rió. Y se fue con un cuaderno nuevo. No como souvenir. Como antorcha. Con el tiempo, comenzaron a llegar cartas. Correos. Grabaciones. Gente que no podía ir al monte, pero necesitaba un espacio para volcar su alma. Alma creó entonces la Red del Silencio. No era una fundación. No era una comunidad virtual. Era un círculo íntimo donde la gente enviaba lo que no podía decir en voz alta y recibía como respuesta, silencio. Un silencio real. Leído, recibido, respetado. Cada carta era respondida con un cuaderno en blanco. Una invitación a continuar. Y así,
la casa del monte dejó de ser un lugar físico. Se convirtió en una conciencia colectiva. Un eco que viajaba por trenes, estaciones, mochilas olvidadas, corazones abiertos. Alma envejeció. Como su padre. Como Eudoro. Con la paz de quien no necesitó fama ni templos para transformar vidas. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre los árboles, se recostó en el viejo sillón de su padre. Tenía en las manos el primer cuaderno de Eudoro. Lo había releído cada año. Como un ritual. Escribió una última nota. Todo lo que hice, lo hice porque me dolía. Y ese dolor se transformó en puente. No tengo herederos. No tengo discípulos. Tengo memorias. Tengo historias. Tengo cuadernos. Y con eso, soy completa. Al día siguiente, no despertó. Lía, ya adolescente, la encontró. La cubrió con una manta, encendió una vela, y escribió en un cuaderno nuevo. Hoy partió Alma. Pero no se fue. Porque las raíces que nacen del silencio no mueren. Solo cambian de flor. Y así, comenzó un nuevo ciclo. En alguna parte, una persona encuentra un cuaderno en un vagón de tren. En la primera página, una sola frase. Si esto te encuentra, es porque hay algo en ti que aún no has querido escuchar. Y así, comienza una nueva historia. Porque Eudoro, aunque nunca buscó ser recordado, se convirtió en muchas cosas, en cuaderno, en casa, en ritual. Pero sobre todo, en un eco. Uno que sigue viajando, porque fue sembrado en el único lugar donde las raíces no mueren, el alma. Había pasado un año desde la partida de Alma. Lía no bajó del monte. Podría haberlo hecho. Tenía edad, tenía ofertas. Pero algo dentro de ella no quería dejar el lugar donde había vuelto a nacer. El refugio que la salvó cuando el mundo se volvió demasiado cruel para una niña de 8 años. No necesitaba explicaciones. Lo sentía. La casa no debía quedarse vacía. Al principio, mantuvo las rutinas por memoria, encender la vela en la mañana, leer uno de los cuadernos cada noche, preparar la infusión con la misma mezcla que Alma le enseñó. Pero pronto, algo más profundo comenzó a despertar en ella. Una mañana, revisando un cajón olvidado del viejo escritorio de Dariel, encontró una caja sellada con cera. La rompió con cuidado. Dentro, una carta. ¿A quién siga después de mí? Si estás leyendo esto, significa que entendiste que este lugar no es una casa. Es una llama. Y toda llama necesita ser alimentada. Aquí encontrarás lo necesario para mantener viva esta misión. No busques sentido. El sentido vendrá a ti en forma de personas, de cartas, de lágrimas que no entenderás. No eres guía. Eres guardián. Firmaba, Eudoro. Abajo, una llave antigua. Lía buscó por toda la casa hasta dar con una trampilla oculta en el piso de la biblioteca. Bajo ella, una caja de hierro. Dentro, varios objetos, fotografías antiguas, los primeros manuscritos de Dariel y algo que la dejó sin aliento. Una grabadora de cinta con una única inscripción, la primera voz de Eudoro. Con manos temblorosas, la encendió. El crujido del carrete dio paso a una voz serena, de tono pausado, firme como el tronco de un roble. Si estás oyendo esto, es porque te has quedado. Porque has sentido lo que pocos se atreven a sentir, el llamado del silencio. Lo que hice aquí no fue fundar nada. Solo dejé de huir. Y en esa quietud, me encontré con el dolor de los otros. Este lugar no necesita estructura. Necesita escucha. No enseñes. No cures. No conduzcas. Presencia. Eso basta. Lo demás, lo hará el silencio. Asterisco asterisco. Ese día, Lía tomó una decisión,
No sería la próxima Alma. Ni la próxima Dariel. Mucho menos una sombra de Eudoro. Sería el siguiente eslabón. Uno nuevo, uno distinto. Pero fiel a la esencia. El monte siguió recibiendo visitantes. No muchos, pero los necesarios. Un exboxeador que había perdido la fe en sí mismo. Una abogada que no podía dormir desde que defendió a un culpable. Un niño que se negaba a hablar desde que perdió a su hermana. Cada uno de ellos dejaba algo. Un dibujo. Un poema. A veces solo una pluma encontrada en el bosque. Todo era recibido. Nada se descartaba. Lía ya no necesitaba hablar tanto. Su presencia bastaba. Cuando alguien cruzaba la verja oxidada, ella estaba allí. No con preguntas. No con abrazos. Con presencia. A veces, el fuego encendido era la bienvenida. O una taza caliente. O simplemente, un cuaderno abierto en la mesa, con una única palabra escrita en tinta: escribe. Asterisco asterisco. Una tarde, llegó un hombre que no parecía roto. Ni confundido. Venía limpio, seguro, con una mochila bien organizada. Se presentó como Esteban. No busco refugio, dijo. Busco propósito. Lía lo miró como había visto mirar a Alma. No respondió. Solo le entregó un cuaderno. Durante días, Esteban escribió sin parar. No hablaba con nadie. Comía poco. Dormía menos. Pero algo estaban haciendo. Lía lo sentía. Cada noche, él dejaba el cuaderno sobre la mesa, y por la mañana, lo recogía de nuevo. No quería ser leído. Solo testigo de sí. Una noche, bajó con los ojos enrojecidos. Yo era terapeuta. Bueno. Muy bueno. Tenía todo: casa, coche, respeto. Pero no tenía alma. Le enseñaba a la gente cómo vivir mientras yo me moría por dentro. Se sentó frente al fuego. Hasta que un día, uno de mis pacientes se quitó la vida. Lo vi venir, lo sentí, y no hice nada. Desde entonces, no pude volver a hablar sin sentirme un impostor. Así que renuncié. Y comencé a buscar. Un amigo me dio uno de sus cuadernos. Decía que lo encontró en una silla de aeropuerto. Y así llegué aquí. Lía no dijo nada. Solo colocó más leña en el fuego. Esteban se quedó 3 meses. Al partir, dejó 7 cuadernos. En la tapa del último, escribió: no vine a buscar sentido. Vine a desarmarme. Y eso fue suficiente. Asterisco asterisco. Pasaron los inviernos. Llegaron primaveras. El monte no cambió. Pero algo más profundo sí lo hizo. Lía comenzó a sentir que el silencio ya no debía estar solo en ese lugar. Que algo tenía que salir, cruzar las fronteras de los árboles. Creó entonces un nuevo proyecto: Las Voces del Silencio. No era una página, ni una red social. Era un círculo de cartas físicas. Se escribían a mano. Se enviaban a buzones secretos en librerías, estaciones o cafés. No había remitente. Solo mensajes que viajaban por el mundo. Y en cada carta, un rastro del espíritu de Eudoro. Fragmentos de cuadernos. Preguntas sin respuestas. Vacíos que invitaban a ser completados. Una de ellas decía: ¿cuándo fue la última vez que te quedaste solo contigo, sin música, sin teléfono, sin reloj? ¿Te asustó el silencio? Bien. Ahí empieza la verdad. Otra. Tu dolor no es vergüenza. Es el mapa. Lo que callas es lo que más necesita ser oído. ¿Te animas a escribirlo, aunque nadie lo lea? Estas cartas comenzaron a circular, a viralizarse,
incluso, aunque Lía jamás buscó fama. Las redes hablaron de una mística secreta, de la revolución de la introspección. Pero ella no respondía. Nunca dio entrevistas. Nunca explicó nada. Solo seguía enviando cartas, cuadernos, silencios. Asterisco asterisco. Un día, llegó un periodista. Dijo que quería escribir una historia. Un libro. Un documental. Lía lo escuchó. Lo dejó quedarse. Pero no le ofreció respuestas. Él, frustrado, comenzó a escribir en su libreta: este lugar no tiene lógica. No hay normas. No hay historia. Solo gente rota sentada frente al fuego. Pero una noche, mientras vagaba por la casa, encontró uno de los primeros cuadernos. El de Eudoro. Comenzó a leerlo por curiosidad. A las 2 páginas, dejó la libreta. A las 20, lloraba en silencio. No escribió el libro. No hizo el documental. Pero dejó una carta. Lo que encontré aquí no se escribe. Se respira. Asterisco asterisco. Los años siguieron. Lía envejeció. Un día, sintió que era hora. No de irse. De sembrar la próxima semilla. Preparó una caja. En ella, puso un cuaderno en blanco, una vela, una grabadora digital y una carta. Buscó entre los visitantes más jóvenes. Había una chica que había llegado sin nombre, sin rumbo. Se hacía llamar Nadie. Pero había comenzado a escribir con fuerza, con furia. Lía la había observado en silencio durante meses. Le entregó la caja sin decir palabra. La chica la abrió. Leyó la carta. No te elijo por lo que sabes. Te elijo por lo que sientes cuando el mundo se calla. Si estás dispuesta, el fuego es tuyo. No para que lo mantengas. Para que lo transformes. Y así, Nadie se convirtió en la siguiente guardiana. El monte siguió vivo. No como tradición. Como latido. Asterisco asterisco. Hoy, en alguna ciudad gris, un adolescente encuentra una carta entre los libros de la biblioteca pública. La abre. Si esto te encuentra, es porque el silencio te busca. No corras. Escucha. Y esa noche, comienza a escribir. Porque Eudoro nunca fue un nombre. Fue una pregunta. Y esa pregunta sigue viajando. El eco y la ciudad. En algún lugar de la ciudad, entre torres grises y semáforos cansados, la carta llegó a las manos de Bruno. No fue casualidad. La encontró metida dentro de una novela usada que había comprado en una librería de segunda mano. La nota era breve. Cuando todo ruido te suene vacío, deja que el silencio te muestre el camino. Busca el monte. No con mapas. Con intención. Bruno no entendió del todo. Pero algo lo detuvo. Estaba cansado, sí, pero no de trabajar, sino de no saber para qué. Tenía 37 años, 2 títulos, una carrera que cualquiera envidiaría y una angustia que lo seguía como una sombra húmeda. Guardó la carta. La leyó cada noche durante semanas. Al cabo de un mes, decidió salir. Renunció, vendió su coche y comenzó a buscar el monte sin saber a qué se refería. El camino no fue recto. Vagó por pueblos. Habló con extraños. Se dejó llevar por rumores, señales vagas, coordenadas cerradas. Finalmente, alguien le habló de una mujer que vivía cerca de un bosque, donde algunos iban a escribir y callar. Bruno no necesitó más. Llegó al atardecer. No fue recibido con palabras, sino con un cuaderno. ¿Debo escribir algo en especial?, preguntó. La mujer que le entregó el cuaderno, la que alguna vez se hizo llamar Nadie, lo miró por un momento antes de responder.
Solo si tienes algo que no te deja en paz. Bruno bajó la cabeza. Sus ojos se humedecieron. Entonces tengo mucho que escribir. Asterisco asterisco. Durante los primeros días no dijo palabra. Observaba, caminaba, escribía. Las páginas se llenaban de confesiones, rabias, vacíos que jamás había compartido ni con los terapeutas que había consultado en secreto. No entendía cómo funcionaba ese lugar. Nadie mandaba. Nadie dirigía. Y sin embargo, todo estaba en su sitio. Como si una lógica invisible guiara los pasos. Allí, descubrió una pequeña sala en lo alto de la casa. Estaba llena de grabadoras. Decenas. Cientos, incluso. Cada una con una etiqueta, nombres, fechas, a veces solo una palabra. Un cartel colgaba de la puerta. Aquí vive la voz del fuego. Si necesitas hablar, graba. Si no necesitas, escucha. Bruno, escéptico, tomó una. La colocó. Escuchó. La voz era la de una joven, probablemente de 18 o 19 años. No sé por qué vine aquí. Supongo que estoy cansada de no sentir nada. Hoy caminé entre los árboles. Uno tenía una rama rota. Me senté bajo él y lloré. No por mí. Por él. Porque aunque estaba roto, seguía en pie. Y me di cuenta que eso también era amor. Bruno tembló. Sintió que algo se abría dentro. Una puerta que llevaba años cerrada. Esa noche, por primera vez en 20 años, lloró en silencio. Asterisco asterisco. Pasaron semanas. Bruno se quedó. Aprendió no con lecciones, sino con presencias. Aprendió que el fuego no se enseña, se contagia. Empezó a colaborar. Encargado de las grabadoras. Las limpiaba, las reparaba, y luego las enviaba a distintos puntos de la ciudad. Las dejaba en bancos de plazas, en baños públicos, en estaciones de tren. Una nota simple acompañaba cada una. Escucha una. Graba otra. Deja la grabadora donde alguien más pueda encontrarla. Al principio, pensó que sería inútil. Que las robarían. Que las venderían. Pero no. Comenzaron a regresar. A través de desconocidos. A través de cartas. A través de extraños que llegaban al monte con la grabadora en la mano, diciendo: no sé por qué, pero sentí que debía traerla aquí. Y con ellas, voces nuevas. Una mujer que perdió a su hijo. Un hombre que descubrió que su padre era abusador. Una adolescente que se sentía invisible. Un anciano que no se perdonaba haber callado durante una dictadura. El fuego seguía expandiéndose. Asterisco asterisco. Lía, desde la distancia, observaba en silencio. Ya no vivía en el monte. Había vuelto a la ciudad. Pero mantenía el contacto. Una noche, le escribió a nadie. El silencio ya no necesita un solo lugar. Ahora vive en las calles. El fuego se ha vuelto voz. Y tú, guardiana, has cumplido. Asterisco asterisco. Pasaron los años. Bruno creó un espacio en la ciudad. No era un centro. No era una iglesia. Lo llamó la habitación del eco. Era un sitio simple, una sala vacía, una mesa con cuadernos, una pared con grabadoras, y una regla: no hablar en voz alta. Allí, la gente llegaba. Se sentaba. Leía, escribía, escuchaba. Nadie intervenía. No había guías. No había gurús. Pero siempre, al final de la sala, una vela encendida. Y al lado, un letrero. El silencio no te pide que creas. Te pide que estés. Asterisco asterisco. Un día, una niña de 12 años entró con su madre.
No hablaba. Traía una grabadora vieja en la mano. La colocó sobre la mesa y presionó play. La voz era la de su madre, joven, cantando una canción de cuna. La niña cerró los ojos. Lloró. No dijo una sola palabra. Y sin embargo, todos entendieron. Asterisco asterisco. La historia de Eudoro ya no se contaba como biografía. Era un susurro. Una leyenda. Algunos decían que nunca existió. Que era un invento colectivo. Una figura mítica. Pero eso no importaba. Porque Eudoro no era el protagonista. Eudoro era la chispa. Lo importante era lo que venía después, los que encendían el fuego nuevo. Asterisco asterisco. Años después, alguien escribió un libro. No con teoría, sino con fragmentos de voces. Lo tituló Cuadernos del Fuego. Se imprimió en hojas recicladas, sin nombre de autor. Solo una nota. Este libro no se vende. Se encuentra. Y comenzó a aparecer en hospitales. En centros de rehabilitación. En celdas de cárceles. En refugios. La historia se multiplicaba. Un lector escribió en la contraportada. Creí que necesitaba respuestas. Lo que necesitaba era una pausa. Asterisco asterisco. Hoy, Bruno ya es mayor. Camina por la ciudad con una bolsa llena de cuadernos y grabadoras. A veces se sienta en una banca. Deja una libreta. Espera. Observa. Y cuando alguien se acerca y la toma, sonríe. Porque sabe que el fuego sigue. Porque Eudoro no es un nombre. Es una forma de estar. Es un eco que no se apaga. Asterisco asterisco. Y mientras el mundo grita, hay quienes aún se atreven a escuchar. A escribir. A guardar silencio. Donde nace el fuego. Había un hombre de manos callosas y rostro endurecido por los años de trabajo en la cantera. Se llamaba Vicente. Nunca escuchó hablar de Eudoro. Nunca fue al monte. No sabía de grabadoras ni cuadernos. Su vida se resumía en jornadas de sudor, polvo y cerveza por las noches para apagar el cuerpo. Pero su nieta, Luma, sí. Un día, Luma le entregó un cuaderno con tapa de cartón reciclado. Le dijo: «Abuelo, quiero que me cuentes tu historia. Pero no con palabras. Escríbela aquí. Así me la puedo llevar cuando tú ya no estés». Vicente no era de emociones. Le gruñó algo, como quitándole importancia. Pero esa noche, después de apagar la lámpara y escuchar el tic-tac del viejo reloj, se levantó. Buscó el cuaderno y escribió: «No sé cómo empezar. Nunca he escrito nada que no fuera una lista de materiales. Pero aquí voy. Mi nombre es Vicente y tengo 68 años. Nunca lloré en público. Y eso, ahora me doy cuenta, no me hizo más fuerte. Solo más solo». Asterisco asterisco. Luma llevó ese cuaderno a su colegio. No dijo nada. Lo dejó en la biblioteca con una nota. Si quieres conocer a alguien que nunca te habló, léelo. Si quieres que alguien te conozca sin hablar, escribe tú uno. En 2 semanas, había una fila de cuadernos en la biblioteca. Testimonios anónimos, dibujos, silencios en tinta. Uno de los profesores, Mauro, decidió usar eso como punto de partida para un nuevo curso, la historia de los que nunca hablaron. Usaban los cuadernos para leer en clase. No para juzgar. No para analizar. Solo para que se escuchen. Pronto, otros colegios imitaron la idea. Sin saberlo, Luma había sembrado una semilla del fuego. Asterisco asterisco. Al mismo tiempo, en una prisión de mediana seguridad, un interno llamado Darío encontró uno de los cuadernos del fuego entre los libros donados. No sabía leer bien,
pero pidió ayuda. Cada noche, un compañero le leía una historia. Fue como si abrieran una compuerta. Darío, que había pasado 10 años sin escribir una sola palabra, pidió papel. Quiero decirle a mi hija quién era su padre, antes de que me convirtiera en este. Su carta fue breve. No buscaba perdón. Solo mostraba el miedo, el dolor, el intento. Un día, la carta apareció publicada, sin nombre, en un blog llamado Fuego en la Sombra. Lo administraba una mujer que había sido profesora y que dedicaba sus días a recopilar voces olvidadas. El blog se volvió viral. No por escándalo, sino por verdad. Comentarios como: yo también escondí mi historia. Nunca dije que me dolía. Ahora lo sé. Creí que era la única. No lo soy. Las voces de los que nunca hablaron comenzaron a escucharse. En las redes. En los barrios. En las reuniones familiares. Nadie pedía fama. Nadie buscaba aplausos. Solo compartir el peso, para que ya no duela tanto. Asterisco asterisco. En un hospital, una enfermera encontró una grabadora bajo una cama vacía. Alguien la había dejado ahí. La encendió. La voz era la de un paciente anciano. No sé si me queda mucho tiempo. Pero por si alguien me escucha después. No guarden tanto. No esperen tanto. Perdonen aunque no les pidan perdón. A veces, uno también necesita perdonarse por haber esperado lo que nunca llegó. La enfermera, esa misma noche, escribió una carta a su madre. No se hablaban desde hacía 5 años. Al día siguiente, la dejó en el buzón y se fue a trabajar. Cuando regresó, encontró una nota bajo la puerta. Solo decía: gracias por encender la vela. Asterisco asterisco. En una estación de tren abandonada, un grupo de jóvenes convirtió el espacio en un centro de escucha. Nadie tenía títulos. Nadie era terapeuta. Pero había sillas, café caliente y reglas simples. Se escucha sin interrumpir. No se aconseja. No se graba sin permiso. Todo lo dicho se queda allí. Lo llamaron la estación del silencio. Y cada noche, más y más personas se acercaban. No para hablar. Para ser escuchadas. Una mujer que nunca pudo decir que sufrió abuso cuando era niña. Un hombre que crió a sus hijos con violencia porque así lo criaron a él. Un joven que temía decir que tenía miedo. Allí, no se daba solución. Pero nadie salía igual. Asterisco asterisco. Mientras tanto, en el monte, Bruno envejecía en paz. A veces recibía cartas. Otras, solo objetos, cuadernos, grabadoras, pequeños fuegos en forma de testimonio. En una de esas, recibió una pequeña piedra con una palabra tallada: grieta. Detrás, una nota. Gracias a ti, por esa grieta entró la luz. Bruno la guardó junto a otras tantas piedras que formaban un pequeño círculo. Lo llamó el santuario del eco. Nunca explicó su significado. Pero cada persona que llegaba, dejaba una piedra más. Asterisco asterisco. Un día, una niña que se llamaba Abril llegó al monte. No venía por invitación. Había escapado de su casa. Tenía apenas 11 años. Bruno la encontró dormida junto a uno de los árboles más antiguos. No la regañó. Le preparó té. Le dio una manta. Le dejó un cuaderno. Abril no hablaba, pero escribía. En una semana, llenó más de 30 páginas con dibujos, frases cortas, gritos en forma de letras. En una decía: no me escuchaban porque hablaba bajito. Ahora grito en papel. Y eso me basta. Abril se quedó meses. Cuando finalmente regresó con su madre, no fue con miedo. Fue con fuego.
Le entregó el cuaderno y le dijo: si me quieres conocer, lee esto. Y no me interrumpas. Asterisco asterisco. La historia de Eudoro, ya sin nombre, ya sin monte, se convirtió en una forma de vivir. Escuchar sin querer corregir. Hablar sin buscar aplausos. Callar para crear espacio. Compartir sin cargar. El fuego se había expandido tanto que ya no podía apagarse. Porque no era un movimiento. No era una secta. No era una terapia. Era una forma de recordar lo que habíamos olvidado. Que somos humanos. Y que todos tenemos grietas. Pero por esas grietas entra la luz. Y a veces, también entra alguien más. Asterisco asterisco. Un día, en la ciudad, alguien grafiteó un muro. ¿Quién fue Eudoro? Alguien más respondió debajo. El que escuchó primero. Y a esa respuesta, otros comenzaron a escribir sus propias versiones. El que no corrigió mi llanto. El que no me juzgó cuando confesé. El que me enseñó a hablar sin gritar. El que no está, pero está. Y entonces lo entendieron. Eudoro ya no era un nombre. Era un símbolo. Una grieta. Un fuego que no hace ruido pero nunca se apaga. Años después, cuando ya no quedaban huellas marcadas en el camino de tierra que llevaba al monte, un niño preguntó a su madre: ¿quién fue Eudoro? Ella no respondió de inmediato. Sacó un cuaderno viejo, con manchas de café y páginas dobladas. Lo abrió con cuidado y le dijo: Eudoro no fue un sabio, ni un maestro, ni un héroe. Fue solo un hombre que se atrevió a escucharse. Y luego, a escuchar a otros. El niño frunció el ceño, confundido. ¿Y por qué todos lo recuerdan, si no hizo nada grande? Ella sonrió. Porque lo verdaderamente grande no se construye en monumentos, sino en los silencios que ayudan a otros a encontrar su voz. Asterisco asterisco. Ese niño creció. Y cuando fue su turno de romperse, cuando sintió que todo lo que era se le escapaba por las grietas de la vida, recordó a Eudoro. No fue a buscar al monte. Fue a buscar dentro. Y allí, en el centro de su tormenta, entendió algo. Que todos somos Eudoro. En el momento en que decidimos encender el fuego en lugar de apagarlo. Cuando decidimos no huir del dolor, sino abrazarlo hasta que se transforme. Cuando dejamos de vivir para agradar y empezamos a vivir para entender. Asterisco asterisco. Y así terminó la historia que nunca tuvo principio claro. La historia de un hombre sin rostro, pero con eco. Una historia que no termina con un aplauso, sino con un susurro. Sigue tú. Porque ahora te toca ser el fuego para otro.